Hola, bienvenidos a este curso de geometría riemanniana. Este, este es el primer video. Comenzamos definiendo lo que es una variedad topológica. Esto para llegar justamente a lo que es una variedad riemanniana. Entonces, una variedad topológica es un espacio topológico. Definimos qué es un espacio topológico. Un espacio topológico es un conjunto donde se distinguen una familia de subconjuntos a la cual se le conoce como topología y que tienen la siguiente propiedad. Los elementos de la topología se les conoce como conjuntos abiertos del espacio. Y entonces se dice que el abierto es el vacío es abierto, el completo es abierto, la unión arbitraria, ya sea finita o infinita, de conjuntos abiertos es abierto y la intersección finita también es abierto. Entonces, si se cumple con esas propiedades, se dice que ese objeto es un espacio topológico, y el objeto de un espacio topológico es justamente estudiar las funciones continuas, que inicialmente pues son funciones que llevan cosas cercanas en cosas cercanas, pero es que se encuentra una equivalencia diciendo que la imagen inversa de un conjunto abierto es un conjunto abierto. Así que así se definen las funciones continuas entre espacios topológicos. Una función entre dos espacios topológicos es continua si la imagen inversa de abiertos es abierto. Del mismo modo, si esa función tiene inversa, es decir, si es biyectiva y su función inversa también es continua, entonces se dice que es un homeomorfismo. Entonces, dos espacios entre los cuales existe un homeomorfismo son equivalentes topológicamente hablando, así como por ejemplo una esfera y un cubo, un cuadro y un círculo, un triángulo. Y bueno, las propiedades, digamos, que comparten entre todos esos espacios que son equivalentes, se les conoce como propiedades topológicas. Y bueno, al llamarse la función que da la equivalencia homeomorfismo, a estos espacios equivalentes se les conoce como homeomorfos. Entonces, bueno, continuamos con lo siguiente. Después dice localmente homeomorfo a algún abierto U de Rn. Bueno, ahora vamos a analizar esta parte. ¿Qué significa que sea localmente homeomorfo a algún abierto U de Rn? Quiere decir que para cualquier punto de este espacio topológico existe una vecindad que va a ser homeomorfa a un abierto de Rn con n fijo. Se pide n fijo justamente para que no haya que en algunos casos tengamos planos, por ejemplo mantas, y en otros casos tengamos líneas, puntos, etc. Entonces, bueno, esta propiedad nos va a dar justamente el hecho de que nuestro espacio se parezca justamente a Rn vía que cada punto tiene una vecindad que es homeomorfa a un abierto de Rn. Después dicen que este espacio topológico va a ser Hausdorff. ¿Qué significa que sea Hausdorff? Significa que si ustedes tienen dos puntos distintos en este espacio topológico, entonces van a existir dos vecindades disjuntas que van a contener una a uno y el otro en otro. No todos los espacios topológicos son Hausdorff. Y después dice segundo numerable. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a veces para definir una topología no es tan directo. Entonces se define una serie de conjuntos que cumplen con la propiedad de que la unión de todos es el total, de que si dos de ellos
se intersectan, automáticamente existe otro conjunto que está adentro de esa intersección y que contiene a cualquier elemento que nosotros elijamos. A eso se le conoce como base de la topología. Y es que si se toman todas las uniones arbitrarias de de, de esa colección de conjuntos y se le añade además el conjunto vacío, pues eso ya forma una topología. Ajá. Y es bueno, en caso de que esta topología, bueno, que esta base conste de una cantidad de elementos numerable, se dirá que es segundo numerable. Aquí hay algo muy importante que pues hay espacios muy grandes, incluso entre los espacios métricos, existen espacios métricos muy grandes que no tienen ni siquiera por qué ser segundo numerables, ¿ok? Pero hay una equivalencia de que si es segundo, segundo numerable con ser separable. Separable significa que existe un conjunto numerable que es denso en nuestro espacio topológico. Básicamente, pues, que todos los elementos, digamos, si tenemos un conjunto de elementos azules y rojos y, y decimos, ¿sabes qué? Pues cada elemento de allí o, o es azul o está muy cerca de un azul. Ajá. Entonces decimos que el conjunto de los azules pues forman un denso. Después dice, la condición de ser Hausdorff, es decir, de que se puedan separar puntos, no se sigue de ser localmente homeomorfo a un abierto de Rn. Ajá, ahorita justamente vamos a ver un ejemplo de eso. Sí, es que normalmente uno dice, bueno, si localmente es homeomorfo a abiertos de Rn, pues es como que evidente que va a ser Hausdorff, se van a poder separar puntos porque en Rn se pueden. Sin embargo, no es así. Y para esto, bueno, considere el conjunto de los números reales, como ejemplo, cuando le unimos un punto. Pongamos un punto. Y entonces la topología en los reales en general va a ser exactamente la misma. Y ahora vamos a definir cuáles van a ser las vecindades de P. Por supuesto, esto va a formar parte de una base y ya después, mediante esta base, formamos la topología completa. Ajá. Y entonces vamos a decir, ¿sabes qué? Las vecindades de P básicamente van a ser las mismas vecindades que tiene el 0, pero sin el 0. Ajá. Entonces, tomamos todos los elementos de un abierto, o sea, de un intervalo que contenga el 0, le quitamos el 0 y le añadimos la P. Ajá. Entonces, resulta que este espacio es localmente homeomorfo a los números reales, pero resulta que no es Hausdorff. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos la línea verde. Si nosotros trazamos una vecindad del 0, ahí está la vecindad del 0. Si tomamos una vecindad de P, pues básicamente sería quitarle al 0 y ponerle la P. Pero esto quiere decir que no existe ninguna vecindad, bueno, no existen dos vecindades que no se intersecten y que una contenga a P y otra contenga al 0. Por lo tanto, este elemento pues es localmente homeomorfo a Rn, pero no es Hausdorff. Y ahora sí vamos con la parte de variedad diferenciable. Y bueno, ¿por qué si ya pedimos suficientes condiciones
definición de variedad topológica para que se parezca a Rn con los homeomorfismos. ¿Por qué tenemos que pedir más? Bueno, la razón es que los homeomorfismos, cuando van del espacio a Rn, resulta que su composición no es diferenciable. Entonces, no es suficiente para definir una diferenciabilidad. Ajá. Entonces, estábamos en la parte de topología. Allí digamos que los elementos con los cuales se está trabajando son las funciones continuas. En este caso, entramos a la parte de variedades diferenciables. Ahora, las funciones con las que queremos trabajar son funciones que ya no únicamente van a ser continuas. Ajá. Entonces, las variedades diferenciables son variedades topológicas, espacios topológicos, donde las funciones ya por definición van a ser continuas para que puedan ser diferenciables. Ajá. Y entonces para la diferenciabilidad vamos a utilizar esos homeomorfismos. Entonces dice aquí, una variedad diferenciable es una variedad topológica, hasta ahí ya lo vimos, con una familia de parametrizaciones A, esa A le vamos a llamar Atlas, de abiertos de Rn en la variedad topológica M. Ajá. Y dice M, pues es nuestra variedad topológica. Entonces esto es básicamente la idea que se dio en el plano cartesiano. O sea, el plano cartesiano pues es un plano. ¿Y qué fue lo que se hizo? Pues se dio una relación con R2. ¿Ok? Se da una función dentro del conjunto de todas las parejas de números reales al plano, y entonces ya podemos ver un sistema de numeración o etiquetas allí en el plano que nos dan la dirección de cada punto. Ajá. Entonces cada punto está determinado por dos numeritos. Y aquí va a ser exactamente lo mismo. Cada punto de la variedad va a estar definido dentro de un sistema de coordenadas que básicamente va a ser una función. Es una parametrización. Y bueno, a este atlas, que ya de por sí son homeomorfismos, pues tienen que cumplir con ciertas condiciones para que no sean de utilidad. ¿Qué condiciones deben de cumplir? Bueno, las imágenes de los distintos homeomorfismos, según el inciso 1, su unión tiene que cubrir a todo M. Por supuesto, recuerden que las imágenes pues, van a ser conjuntos abiertos. En el siguiente dice, si tenemos que dos parametrizaciones, bueno, sus imágenes de esas, tienen una intersección distinta del vacío, entonces pues se va a poder definir la composición entre ellos. Entonces, vamos a pedir justamente que su composición sea una función diferenciable. ¿Ok? Entonces esto nos va a servir para poder definir las funciones diferenciables. Aquí tenemos una observación que dice que todo atlas puede ser completado a un atlas máximo, llamado estructura diferenciable. Bueno, ¿dónde está en relación a qué se toma la maximalidad? Bueno, ustedes consideran el espacio, un atlas que cumpla con estas propiedades, y ahora le van a meter todas las parametrizaciones que cumplan con estas dos condiciones. Ajá. Bueno, la primera pues no hay problema porque ya había sido cumplida, pero que cumpla con la segunda, es decir, que la parametrización, bueno, la composición con las demás parametrizaciones sea diferenciable. Si cumple con eso, pues ya vamos a obtener un atlas maximal, es decir, una estructura diferenciable. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de variedades diferenciables.
Pues el primero pues es Rn, con la topología usual. ¿Cuál es la topología usual? Pues los abiertos de Rn pues son generados por medio de la base de todos los círculos que tienen están fijados en algún punto y que tienen un cierto radio, ¿no? Son los discos, porque tienen que ser los rellenos, pero sin la frontera. Mediante las uniones arbitrarias de todos esos discos, pues se obtiene la topología en Rn. Bueno, ya saben, por ejemplo, si estudiamos en R3, pues serían bolas rellenas, pero sin la cáscara. Entonces, ese sería el espacio topológico o la variedad diferenciable en Rn. Y el atlas que tomamos, ya saben que se puede completar, pues es el de la identidad consigo mismo. La gráfica de cualquier función diferenciable. Entonces recuerden que si nosotros tenemos una función diferenciable, pues vamos a obtener una especie de manta. Y eso es una variedad diferenciable. Entonces, por ejemplo, podemos tener la elipse, podemos tener el hiperboloide, podemos tener el paraboloide, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya con esto nos genera una cantidad enorme de casos. Las gráficas de todas las variedades, de todas las funciones diferenciables. Y pues aquí está, ¿no? Aquí la parametrización es llevar básicamente pues los primeros elementos son los que son del argumento de la función, y el último elemento pues es el resultado de la función. ¿Ok? También tenemos la esfera. Bueno, aquí las cartas pues pueden ser, pues, la consideran como un balón, lo cortan, digamos, a la mitad y lo apachurran. Pero también puede ser mediante otras técnicas, no tiene por qué ser la única, ¿no? Aquí está justamente el dibujito, donde justamente se tiene la parte plana abajo y se lleva a la parte de arriba. Principalmente pues mediante esta función, viéndolo como la gráfica de una función. Aquí no puede haber, la esfera no puede ser cubierta por Rn, porque querría decir que existe una función continua de una equivalencia, un homeomorfismo de un compacto en algo que no es compacto. ¿Ok? De hecho, esto me recuerda bastante a un ejercicio que nos dejó alguna vez un profesor mío llamado Leon Kushner, en donde nos decía, a ver, si tienen un conjunto compacto y tienen una función continua que va de ese conjunto compacto a los reales, pues la esfera es compacta. Entonces, si esa función es también diferenciable, demuestra que existen dos puntos en donde la derivada se hace cero. Y dices, bueno, pues si es una función de un compacto en los reales, pues alcanza su máximo y su mínimo, y por ser diferenciable, pues tiene que anularse en el máximo y en el mínimo. Bueno, aquí también vemos otra forma de cómo dar las parametrizaciones utilizando la proyección estereográfica. Nos ponemos en el polo norte y disparamos en dirección hacia el plano que corta el ecuador, que pasa por el centro. Y entonces el punto de la esfera que toca, que no es el polo norte, le va a asignar el punto del plano que también va a tocar. De esta manera, tan solo con esta parametrización, se cubre todo excepto el polo norte. Y entonces necesitaríamos otra parametrización que cubre el polo norte. Pues ahora simplemente, pues, en lugar del polo norte, tomamos el polo sur.
También tenemos el espacio proyectivo, que es básicamente la esfera. El espacio proyectivo es básicamente la esfera cuando nosotros tomamos los opuestos. Entonces, tomamos la relación de un elemento con su opuesto. Ajá. Y entonces relacionamos este P con su negativo, ¿verdad? Entonces ya obtenemos un espacio que localmente es una esfera, pero que globalmente no lo es. Uh-huh. Eso es un espacio interesante. Uh-huh. Bueno, en el siguiente video hablaremos acerca de los vectores, que es algo muy interesante. Uh-huh. Espero que les haya gustado este video. Les doy un fuerte abrazo. Nos vemos.